noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. Como cada noche arrancamos siempre con esas últimas horas, con lo que está ocurriendo, con lo que se nos echa encima y con lo que se viene y que tiene mucho que ver con Europa, con las relaciones que hay que evaluar. Acaba de terminar la rueda de prensa del alto representante de Exteriores, Josep Borrell, y en los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea en Suecia. La conclusión, ojo, es que van a reevaluar la relación económica, comercial y de dependencia energética y estratégica con China. China, que estaba en otra cosa, que estaba intentando, entre otras muchas cosas, va a mandar un enviado especial, enseguida iremos con ello, pero China, que estaba intentando que la diplomacia con Europa volviera a un cauce habitual, porque ha dicho, entre otras muchas cosas, Qin Gang, el ministro de Exteriores, el secretario de Exteriores chino, que no le conviene a nadie una guerra fría, ni a Europa ni a China, que eso es algo del pasado y que rompería el multilateralismo y con ello los beneficios económicos. Bueno, pues mientras China está en esto, y ojo que no lo ha dicho en un foro desconocido, ni en mitad de Pekín, lo ha dicho en Oslo, en Noruega. Mientras esto está ocurriendo en el centro de Europa, o en el norte de Europa, si prefieren, en Suecia, al lado, Josep Borrell ha dicho que, aunque algo de la letra pueda cambiar, en la música están los 27 de acuerdo y hay que reducir la dependencia en sectores críticos con China. Esta es sin duda la clave económica a estas horas de la noche, en un momento en el que, insisto, en teoría estaban en otra cosa. Ahora analizaremos las palabras de Josep Borrell. Entre tanto, lo que está ocurriendo en Ucrania es lo que también copa las portadas. Enseguida les contaremos también lo dicho por Brasil. Antes, y yendo a todo esto, y antes de analizar el resto de la economía, Marta Vilar con los detalles de ese viaje especial que va a realizar Li Qiu. Bueno, un enviado especial que China, insisto, que está en otra película en cuanto a las relaciones comerciales y en cuanto a las relaciones diplomáticas, está en otra historia, va a mandar un enviado especial como misión específica de paz a Ucrania el lunes. Y después visitará Polonia, Francia y Alemania. En eso está trabajando China. ¿Qué se sabe de esa visita? Marta Vilar, buenísimas noches. Pues sí, muy buenas noches. Parece que China se está poniendo ya seria con eso del plan de paz en Ucrania, porque ahora lo que hemos conocido en el día de hoy es que va a enviar ya a una persona del gobierno directamente a Ucrania para que pueda hablar con los, sus homólogos ucranianos. Lo que hemos conocido en el día de hoy es que esa visita se va a producir la semana que viene, 15 de mayo, y claro, se produce después de la conversación directa entre Xi Jinping y, en este caso, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, hace apenas unas semanas, una conversación donde presuntamente ambos mandatarios hablaron sobre la paz, hablaron sobre la necesidad de negociar y claro, después de que China se haya intentado postular como uno de los mediadores en este conflicto, en el conflicto entre Rusia y Ucrania. China, recuerden, de momento es el único país que ha elaborado o ha establecido un intento de acuerdo de paz, ese plan de 12 puntos, ya saben, un plan que desde Europa insisten en que no es un plan de paz. Borrell ayer diciendo que China no se puede considerar como un mediador porque no es un país neutral, pero aún así China sigue haciendo esfuerzos para intentar postularse como ese mediador, como ese país que consiga que se frague la paz entre Rusia y Ucrania. Va a visitar, como digo, en este caso este delegado de China, Ucrania la próxima semana, el día 15 de mayo, y concretamente el enviado especial es Li Qiu. Va a viajar, como digo, pues este 15 de mayo, lunes, el próximo lunes, a Ucrania. Pero no solo visitará Ucrania, también va a visitar otros países europeos. Por ejemplo, estará en Polonia, por cierto, también últimamente país que desde luego pues está un poco en el centro, en el ojo del huracán respecto al conflicto. También va a visitar Francia, Alemania, dos grandes potencias europeas, y también estará, ojo, en Rusia. Así que veremos cómo queda todo esto. Va a ser, como digo, el próximo lunes cuando tengamos esa reunión. Veremos también si se llega a algún tipo de acuerdo más allá entre en este caso el enviado especial de China, Li Qiu, y también pues en este caso los homólogos ucranianos. Será, como digo, el próximo lunes. Veremos qué es lo que ocurre. Tiempo tendremos para evaluarlo. Insisto, lo que está haciendo Europa en respuesta a esto es decir, uno, Ucrania no se va a convertir en otra Bielorrusia y por lo tanto, dice Josep Borrell, dice el alto representante de Exteriores, no vamos a permitir que el agresor
haga frenar al agredido. La narrativa que dice que hay que manejar y que asegura Borrell es la buena, bueno, desde Europa hay una agresión sobre Ucrania y el agresor es Rusia. Quien puede parar, si quiere, es Rusia, pero no puede parar de defenderse Ucrania. Esa es la lógica de un Josep Borrell, insisto, que ha dicho que no va a permitir que Ucrania se convierta en otra Bielorrusia. Y luego ha terminado con una cosa un poco curiosa, diciendo, entre otras muchas cosas, no sé si nuestros compañeros lo tienen por ahí, pero diciendo, entre otras muchas cosas, que en realidad Europa es gente de paz. Lo digo porque después de la semana que llevamos, y en la que ha dicho que Rusia ya ha perdido la guerra, aunque Ucrania no la haya ganado. Textualmente es esta frase, no es que yo esté haciendo un lío en la cabeza. Y en la que acaba de decir que, bueno, pues uno es un agresor frente al otro, etcétera, etcétera. Con todo ese escenario, tras asegurar además que se va a apoyar militarmente en mayor medida a Ucrania, además de humanitariamente, pero que se va a seguir apoyando militarmente y que no puede ser de otra manera, que se pactarán nuevos paquetes de ayuda y que mañana, sábado, tendrán una reunión informal con Dmytro Kuleba, con el ministro de Exteriores ucraniano, para explicarle, no solo los europeos, sino con la gente de la región del Indo-Pacífico, entre ellos Japón y Estados Unidos, para ver qué necesita Ucrania que no se le haya dotado ya. Lo ha dicho muy claro, porque hoy Zelensky ha dicho, el presidente ucraniano, que necesita más dinero y más tiempo para lanzar la famosa contraofensiva ucraniana. En eso están, mientras Borrell, insisto, sigue diciendo aquello de, o ha terminado diciendo esa frase curiosa, que enseguida recuperaremos, que dice, somos gente de paz. En lo económico, el día pasa por la Casa Blanca porque ha amanecido en el G7 en Japón la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, diciendo que no aprobar el techo de deuda es un caos y una catástrofe. Y ha dicho además, ha admitido en una entrevista que si no hay techo de deuda, si el Congreso falla y no hay un techo de deuda, habrá que elegir, evidentemente, qué cosas se suspenden y se impagan, pero es que así empezaba el día y está terminando con la Casa Blanca. Javier del Valle, muy buenas noches, con la Casa Blanca también lanzando ya, bueno, advertencias claras con respecto del techo de deuda. ¿Qué se dice? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Porque Estados Unidos va directo a un impago. Efectivamente, José, lo sacamos por partes. Lo primero, la Casa Blanca acaba de anunciar que están muy preocupados por un posible incumplimiento, mientras también daban una noticia que, bueno, que en principio podría ser un poco más positiva que esa preocupación por el incumplimiento, donde dicen que las reuniones sobre el techo de la deuda en los últimos días han sido productivas, que esos encuentros entre McCarthy y Biden, que recuerden, hoy se reunían, pero que se ha aplazado la reunión, dicen que porque todavía se está hablando a puerta cerrada y que podrían ser, informaba Bloomberg esta misma mañana, que podrían haber sido reuniones productivas para que la semana que viene se llegase a un acuerdo, pero no canten victoria porque llevan diciendo eso durante varias semanas y todavía no se llega al acuerdo del techo de deuda. La Casa Blanca aún así dice que Biden se reunirá con los legisladores a principios de la próxima semana y veremos si algo se aprueba o se suspende, si se aprueba incrementar ese techo de deuda o se suspende ese techo de deuda, porque Yellen, la secretaria del Tesoro, decía hoy en una entrevista a Bloomberg que tiene que incumplir algo de los pagos si el Congreso fallase en aprobar este techo de deuda. Dice, si el Congreso no hace eso, refiriéndose a aprobar el techo de deuda, realmente perjudica nuestra calificación crediticia. Tenemos que incumplir alguna obligación, ya sean bonos del Tesoro o pagos a los beneficiarios del Seguro Social. Por tanto, si la Casa Blanca no llegase a un acuerdo, si no se aprobase el techo de deuda, el Tesoro ya ha reconocido que se va a impagar o sobre los bonos, sobre la gente que haya comprado bonos, que de hecho ahora vamos a mirar por qué se está moviendo la renta fija en base a eso, y los intereses sobre todo en el tramo más corto, los de un mes. Pero luego también dice que también se podría impagar, si no, en la parte de la seguridad social. Dice, eso es algo que Estados Unidos no ha hecho desde 1789 y no deberíamos empezar ahora. También lo que preocupa a los inversores no es tanto sobre si el techo de deuda se va a aprobar o no. Todos los inversores parece ser que creen que el techo de deuda finalmente se aprobará. Lo que preocupa es algo del estilo 2011, una rebaja en la calificación de la deuda. Recuerden que en 2011 Estados Unidos recibió una rebaja de calificación por el S&P Global, donde se redujo esa calificación de deuda, que en principio es muy segura y no tiene riesgo de impago, pues se redujo esa calificación debido a esos problemas.
Podría ocurrir lo mismo, y eso por supuesto a los inversores no les gusta absolutamente nada, porque podría hacer que los rendimientos subiesen, exigiendo a los inversores una tasa mayor de compensación por comprar deuda estadounidense. Todo esto veremos cómo acaba, pero a la par, la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el día de hoy, así se tiene que unir algo más, se une a la fiesta, por supuesto, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha presentado el déficit presupuestario de Estados Unidos. Y dice que va a aumentar 1,5 billones de dólares este mismo año. Se pondría ya en... Bueno, subiría, revisa la perspectiva del presupuesto de referencia, aumentaría, se sumaría a 2023 otros 130.000 millones de dólares al déficit presupuestario. También ha dicho la Oficina de Presupuesto del Congreso que el Tesoro no podrá realizar algunos pagos si este techo de deuda no se aprueba. Esto ya lo ha dicho Janet Yellen, lo hemos comentado hace un rato. Y dice también que la capacidad del Tesoro de Estados Unidos para financiar las operaciones del gobierno seguirá siendo incierta durante mayo debido a la variabilidad de la recaudación de ingresos y los desembolsos. También recalca que Estados Unidos enfrenta un riesgo significativo de incumplimiento de pagos en las 2 primeras semanas de junio sin llegar a un aumento del límite de deuda. Los pagos retrasados del gobierno podrían generar problemas en el mercado crediticio, aumentos rápidos en los costes de los préstamos, lo que les decía, el mercado de crédito exigiendo una prima más. Si resulta que me vas a impagar o resulta que hay riesgos de que me impagues, págame más. Por eso, de hecho, tenemos un gráfico, los intereses, los yields en Estados Unidos, cómo se están comportando sobre todo en el tramo corto. Vamos a ver si podemos pincharlo. La diferencia entre el tramo largo y el tramo corto es que los inversores están exigiendo en las letras a un mes un interés muy superior por si hay una especie de incumplimiento. Por supuesto, es algo que no se refleja en el 2 años o en letras o incluso bonos con un vencimiento mayor, porque se supone que ahí ya estará resuelto el problema. Mientras tanto, también los CDS, tenemos otro gráfico de los CDS que se han disparado en los últimos días. Por supuesto, los seguros de impago, esos Credit Default Swaps a los que hacen referencia los CDS, que no dejan de ser un seguro de impago. Si se fijan, pues el de 1 año está en línea roja y el de 5 años también, disparándose, reflejando ese riesgo de impago, que al final terminará todo como un show mediático, donde llegará un momento en el que los políticos se pondrán de acuerdo y después de marear la perdiz dirán, pues realmente el tema es serio, tenemos que suspender o aprobar el techo de deuda. Por supuesto, el riesgo por el camino es que los inversores empiecen a dudar de un sistema estadounidense menos serio, de un reflejo hacia el mundo también de peor calidad dentro de su deuda, porque si hay una rebaja de la calidad crediticia, pues todo esto afectará, por supuesto, a los inversores que demandarán una prima de riesgo mayor y de ahí el movimiento que estamos viendo en la renta fija. Aún así, la Casa Blanca preocupada, Yellen muy preocupada, Yellen lleva preocupada meses, José, y por ahora no hay ningún acuerdo, pero parece ser que la semana que viene Biden se va a reunir. Biden se va a reunir, sí. Ya ayer llamó a los congresistas, en concreto a McCarthy, para intentar explicarle un poquito cómo quiere que sea el techo de deuda, que es gratis. Pero no parece que McCarthy esté en esto. Bueno, esto es uno de los asuntos sin ninguna duda dentro de lo económico. Otro de los protagonistas económicos allí en Estados Unidos, antes de salir de allí, es el mundo de las criptodivisas en líneas generales. Hay una diatriba importante, una pelea importante por ser o paladines o verdugos de las criptodivisas. Demócratas y republicanos enfrentados por las criptodivisas. ¿Por qué? Dirán ustedes. Pues a tenor de las CBDCs. ¿Qué quiere hacer Joe Biden? Regular la criptodivisa. Está bien, pero que sea un dólar digital. Y así ya miramos nosotros en qué os gastáis el dinero. Que con las criptodivisas os dais al lujo. Eso es lo que va a cambiar. Sergio Fernández tiene también más detalles sobre esto, sobre esta pelea, porque los republicanos sí están posicionados en el otro orden, en el de, oye, mejor la libertad de las criptodivisas. Yo no sé si lo bueno es el término medio o no. Desde luego eso de regular una divisa y saber digitalmente exactamente dónde está yendo cada uno de tus euros suena a distopía futurista de esas de las que luego sales temblando. Sergio, detalles de esta pelea entre republicanos y demócratas en el mundo de las criptos. Buenas noches. Muy buenas, José. Pues yo vengo a hablarte de la noticia más importante en la industria cripto, yo diría, me aventuraría a decir incluso de los últimos meses, y es que se está formando una batalla campal, una batalla política en Estados Unidos, donde ya empieza a haber dos bandos bastante diferenciados. Por una parte están los demócratas, que apoyan a Gary Gensler,
Sí, ya nuestro amigo Gary Gensler, de hecho dicen que es la mejor actuación histórica de un presidente de la SEC, que está haciendo muy bien porque está erradicando la delincuencia, una vez más vinculando la delincuencia a la industria cripto, son desde luego muy poco originales y como te digo están respaldando totalmente a Gary Gensler. Por otra parte, los republicanos y en este caso también la Cámara de Comercio están haciendo todo lo contrario, están echando la bronca a Gary Gensler porque dicen que está haciendo lo que está haciendo que es prácticamente ilegal según su punto de vista, que no aporta ningún tipo de claridad regulatoria y que esta inacción está dañando y mucho a Estados Unidos. De hecho, ayer salía Pierce, comisaria también de la SEC, diciendo algo muy parecido, que Estados Unidos se está quedando atrás, que no entiende para nada lo que está haciendo Gary Gensler y que hay otros países, como puede ser el caso de Reino Unido, incluso de Europa, que poco a poco van regulando y en este caso pues van avanzando mucho más que Estados Unidos, que se está quedando atrás y quizás cuando quieran darse cuenta va a ser demasiado tarde. Mientras tanto, mientras tenemos esta lucha política, también surge otra diatriba, que en este caso son las famosas CBDCs. Tienen mucho que ver en las próximas elecciones de Estados Unidos de 2024 y mientras los demócratas están en contra de las criptos, poco a poco nos están colando las CBDCs. De hecho, ya hay voces discordantes. De hecho, te voy a contar una última hora. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, acaba de salir diciendo que va a prohibir las CBDCs. Esto es inminente, o sea, es para allá, además es oficial. Y mientras tanto, los demócratas pues están avanzando en este FedNow, esta aplicación de la Reserva Federal, que básicamente lo que va a hacer es pues colarnos las CBDCs. La gente se piensa que esto va a pasar dentro de 5 años, de 10 años, y de hecho piensan que somos locos pues cuando decimos que a lo mejor al cuarto filete te lo van a prohibir, que a lo mejor no vas a poder echar la gasolina que te dé la gana a tu coche, o bueno, que te van a poner ciertos límites, que la gente se piensa que estamos exagerando, pero es así, cada vez está más cerca y de hecho esta FedNow va a salir a mediados de este año, o sea, para julio, para poco más de un año y medio, ya vamos a tener estas CBDCs cada vez más cerca, que ya están probándose en China y en muchos otros países. Así que la batalla continúa, de momento se van quedando bastante claros los dos bandos que están dibujados y vamos a ver sobre todo cómo termina, porque como te decía José, van a ser clave, van a ser desde luego un factor fundamental para las elecciones de 2024 en Estados Unidos. Gracias, Sergio. Bueno, estos son unos de los protagonistas, otras de los protagonistas, esta señora, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, aquí la tienen, en llamas, es como deja todo lo que toca. Recuerden que fue condenada en el caso Tapie, otra cosa que le conmutaron la condena, pero fue condenada por negligencia en la evasión de impuestos del señor Tapie, un caso turbio. De aquellos barros, por cierto, están imputando ya a Nicolas Sarkozy, o lo quiere hacer la Fiscalía francesa, se lo contábamos también en el día de ayer. Pero hoy, aquí a la señora de fuego, a la que cuando lo toca lo quema, le han dado un guantazo. El Tribunal de Cuentas Europeo ha dicho esto que van a ver también en pantalla. Ha estado revisando lo que hace el Banco Central Europeo y mirando, bueno, son tan seguros los bancos en Europa como dice el Banco Central, está bien hecha la supervisión, tienen las provisiones bien realizadas. Cuidado, dice, uno, efectivamente, por empezar por lo bueno, que no se diga, efectivamente están mejor los bancos, por ejemplo, hoy que en 2008 o 2015. Las provisiones de capitales son más correctas y los balances están mejor estructurados, en particular en la dependencia que tiene que ver con el sector inmobiliario, en lo que toca a los activos que ya poseen. Cuidado con esto, porque no es lo mismo tener provisionado lo que tú has dado que tener provisionado, por ejemplo, el hecho de que alguien tenga un aval sobre un edificio. Eso luego te lo vas a comer. Y vamos a ver cosas como el banco malo. El caso, que están mejor, dice el Tribunal de Cuentas, los bancos, sí. Pero también dice que el Banco Central Europeo actúa lentísimo, que actúa tan lento que se prepara para los riesgos una vez ya han sucedido. ¿Qué dice? Que a menudo son demasiado indulgentes con los bancos en la forma en que gestionan el riesgo de crédito, especialmente, dice, en el caso de los que son peores, de los que son más pequeños. Que el Banco Central Europeo es inconsistente en la aplicación de las reglas y que ejerce con indulgencia hacia los prestamistas de mayor riesgo, mientras que no siempre cuenta con el personal de supervisión adecuado. No se está quedando solo el Tribunal de Cuentas, ¿eh? Y dice, y el Banco Central Europeo tarda demasiado en emitir decisiones finales sobre los requisitos de capital y eso hace que los riesgos relacionados no se gestionen de manera oportuna. Esto, en Román Paladino, viene a ser llegáis tan tarde a los sitios cuando pedís la supervisión de las cosas y tardáis tanto en decidir algo que cuando va a ocurrir algo ya ha ocurrido. Y esto os lo tenéis que hacer mirar porque estamos en medio de un problema gordo como es la crisis bancaria regional. Le llamamos regional por seguirle el juego a Jerome Powell, pero vamos, la crisis bancaria de Estados Unidos.
Digo que le seguimos el juego porque ya saben que son 3 de las 4 más grandes quiebras de Estados Unidos. O sea que cuando no sea regional, eso va a ser, en fin, el Armagedón bancario. El caso es que el Tribunal de Cuentas está asustado con esto y le ha dicho al Banco Central Europeo, oiga, tómense en serio este asunto. Es probable que se lo estén tomando en serio y que entonces lo que tengan es el problema de que no cuentan con el personal de supervisión adecuado. No lo sabemos. Intentaremos preguntárselo al Banco Central Europeo, como es evidente, pero cuidado porque no son vinculantes los hallazgos del tribunal. No tiene por qué hacerles caso el Banco Central Europeo, que esto es lo mejor de todo en Europa. Que te vienen, te avisan, te dicen esto está mal, pero tú puedes seguir como estás y no pasa nada. Y luego, cuando entras en una crisis, alguien en negocios de televisión saca un papel y dice, no sé quién ya lo avisó. Pues aquí está. En fin, de hecho hay varios analistas que dicen que cuando todo esto empiece a salpicar a través del ventilador, pues no parece que la regulación sea lo suficientemente estricta para evitar que haya quiebras, quiebras, me refiero a rajas en el sistema, fallos en el sistema bancario. Quiebras no sé si habrá. Hemos empezado por Credit Suisse, pero esa, que todo hay que decirlo, no le compete al Banco Central Europeo. Volviendo a los asuntos geopolíticos, Estados Unidos. Hoy ha decaído el llamado Título 42. Esto es una normativa que puso en vigor Donald Trump y que impedía o que facilitaba que se hicieran las devoluciones de migrantes directamente, lo que se llama devoluciones en caliente. Es decir, se traspasan la frontera sin un control previo, sin que haya pasado nada, ¿no? Y son un poco raras y, bueno, están mal juzgadas, además. Se emitieron una serie de recursos contra este título y finalmente, efectivamente, han derogado ese título 42. Hoy ya no está eso en marcha. ¿Qué es lo que pasa? Que han tenido que mandar desde México 23.000 policías a la frontera. Joe Biden ha pedido ayuda incluso en los controles migratorios a distintos países. Quiere compartir esa carga del aumento migratorio con otras naciones. La respuesta de América Latina es fácil. Ponga dinero y explíqueme cuáles son las políticas que quiere usted poner en marcha en América Latina para solucionar ese problema. Desde Colombia, por ejemplo, o en México, pues evidentemente están viendo esos movimientos de migraciones, sobre todo porque llevan meses, en particular, por ejemplo, desde México, se ha sacado alguna serie de prebendas y con la Inflation Reduction Act se ha conseguido que se sitúen allí varias fábricas y que esto esté manejado además por trabajadores que sí que tengan esas tarjetas de residencia. Pero desde Colombia llevan meses hablando de que esta crisis existe, es real, y de que Washington no está haciendo nada. Por ejemplo, en Costa Rica han dicho que están atrapados en el medio de todo esto, en ese flujo migratorio. Dice Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, que han hablado mucho con el gobierno de Estados Unidos, que el destino, porque es el destino final de la mayoría de estos migrantes, de lo que tienen que aportar, pero no hay esperanzas. Dice, no tenemos muchas esperanzas en una respuesta positiva, ni en que se vaya a producir ningún tipo de pago o de gestión de la ayuda por parte de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos le hace un canto al sol, un brindis al sol, cuando pide esa ayuda y no da nada. Pero bueno, en eso están. Por cierto, un último apunte económico y hablando de Latinoamérica, el gobierno de Chile ha descartado una recesión económica en el 2023. De hecho, ha mejorado la previsión y ya no solo no caerá en este año 2023, sino que en Chile están convencidos de que van a crecer, no mucho, pero van a crecer un 0,3% este año. Así que, bueno, pues importante con todo y con esto. Hoy, por cierto, y ya que estamos con todo esto de Latinoamérica, emprendía viaje de vuelta ya el alto asesor de exteriores de Lula da Silva, César Amorim, desde Ucrania a Brasil. Ya saben que ha estado abogando durante este último día, esta última jornada, por el proceso de paz precisamente también en Ucrania. Ha sido recibido, entre otros, también por Volodymyr Zelensky, por el presidente ucraniano. Pero de momento la línea está en otra parte. Está en volver a mandar ayuda, volver a mandar ejército, volver a mandar lo que haga falta. Eso es lo que ha dicho el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, que ha insistido en que Ucrania no se va a convertir en una nueva Bielorrusia y que no van a permitir que Rusia gane. Y después de decir esto, y para terminar con estas noticias del día, se ha permitido decir esto otro, que somos gente de paz. To tell the truth, I haven't perceived a war atmosphere at all. I can understand that Hungary has concerns and that it's not a secret that Hungary doesn't believe on the effectiveness of the sanctions. They said that every day. But there has been nothing new about that. But we are peaceful people here. Sir?
Continuamos por aquí, por tanto, para arrancar ya con el tema económico y lo hacemos primero mirando los índices. Un día en el que, bueno, sigue pesando ese problema con el techo de deuda. Finalmente parece ser que se acabará aprobando, pero por supuesto no hace ni pizca de gracia a los inversores esa potencial rebaja de la calificación de la deuda estadounidense y también que los CDS, que los seguros de impago, estén incrementando a los niveles que hemos visto antes. SP500, bueno, otro dato importante también macro hoy, ha sido ese dato de inflación, expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, donde hemos visto, lo primero, cómo el consumo vuelve a debilitarse, las expectativas del consumidor vuelven a caer en el mes de abril, pero también, sobre todo, mirando hacia la inflación, porque ahí es donde hemos visto el movimiento del mercado. La Universidad de Michigan incrementa la inflación esperada a 5 años a un 3,2%. Eso es superior al pronóstico que había del 2,9% y superior también al dato anterior, que era del 3%. Eso no ha hecho ni pizca de gracia a los mercados ver que, por un lado, durante la semana hemos visto un dato de CPI en Estados Unidos del mes de abril mejorar 0,1 porcentual, un dato de PPI de inflación mayorista del productor bajar hasta el 2,7% en términos interanuales, por lo que el mercado ya, en principio, parte celebraba un poco, pero no conseguía arrancar del todo, no conseguía explotar esos cortos, como se decía que iba a pasar. Y luego viene la Universidad de Michigan diciendo, sí, a lo mejor la inflación puede estar cayendo en el entorno actual, a nivel presente, pero las expectativas de inflación que tienen los consumidores están volviendo a incrementar. En este caso, sobre todo la de a 5 años, al 3,2% es el nivel más alto desde 2008. Eso no ha hecho ni pizca de gracia, como decía, a los mercados, donde el movimiento ha sido típico. Acciones a la baja, dólar al alza, si lo miramos de hecho por el índice Dixie, que es un 0,62% hoy, a 102,69 puntos. Dólar, que ya les comentábamos ayer con Gonzalo Cañete. ¿Por qué, si todo está tan bien, el dólar no pierde los 100? ¿Por qué el índice dólar no quiere perder el nivel de 100? ¿Hay algo que nos estaba ocultando el mercado? Puede ser que sean estas expectativas de inflación más elevadas de lo que se esperaban, pero también que el dólar no quiere bajar de ese nivel. Veremos si lo consigue aguantar. Y los intereses, por supuesto, también, el tramo largo, si miramos, volviendo a repuntar el 10 años al 3,44%, y el movimiento pues, de caída de las acciones, en este caso Dow Jones menos 0,46, SP500 menos 0,63, Nasdaq Composite menos 0,85. Entrando además en un periodo estacional que veíamos hace 2 días, un informe de Carson, donde la estacionalidad que acompaña de mayo a noviembre suele ser bastante peor que la que vemos de noviembre a abril del año siguiente. Así que suele ser los peores meses del año a nivel estacional y también suelen ser unos meses del año bastante parados también, sobre todo en años de preelecciones, si miramos también la estacionalidad relacionada con eso. Vamos a ir directamente con la